Muchas veces pensamos que cuando Dios va a bendecirnos, primero todo mejora, pero en realidad en la mayoría de ocasiones, antes de una gran bendición llega un proceso que parece confuso. La Biblia muestra que antes de la tierra prometida hubo desierto, antes del reinado hubo persecución, antes del milagro hubo silencio. Por eso hoy vamos a hablar de esas señales que casi nadie entiende, pero que suelen aparecer cuando una bendición grande viene en camino. Hay momentos en la vida en los que todo parece extraño, como si algo se estuviera moviendo detrás del telón de lo visible. Situaciones que no encajan, puertas que se cierran sin explicación, cambios internos que no sabes de dónde vienen y a la vez una sensación profunda de que algo grande está por ocurrir. Tal vez últimamente te has sentido diferente, como si tu corazón percibiera algo que tu mente no logra explicar. Quizás has pasado por días difíciles, cambios inesperados, personas alejándose, pensamientos profundos durante la noche o una inquietud interior que no te deja igual. Y en medio de todo eso te preguntas si es una crisis o si es preparación. Hoy vas a entender que muchas de esas cosas no son retrocesos, son anuncios, no son pérdidas, son acomodaciones divinas. Porque cuando Dios está por hacer algo importante, primero ordena lo invisible. Si este tipo de contenido te ayuda, te invito a dar like, comentar y compartir. Al hacerlo, ayudas a que YouTube recomiende este mensaje a más personas que quizá en este momento solo tienen este espacio para conectarse con Dios. De verdad, aportas mucho haciéndolo y puede ser de gran bendición para alguien más. Escribe en los comentarios esta frase: mi bendición llega. Ahora sí, iniciemos con la primera señal. Primera señal, empiezas a sentir incomodidad con tu vida actual, aunque antes te parecía normal. Una de las señales más claras de que una bendición grande viene en camino es cuando algo dentro de ti deja de sentirse cómodo en el mismo lugar donde antes te sentías tranquilo. No necesariamente pasó algo malo, no necesariamente ocurrió una tragedia, simplemente algo cambió por dentro. Lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Lo que antes te entretenía ahora te vacía. Y lo que antes te parecía suficiente, ahora ya no llena tu corazón. Muchas personas creen que esta etapa es confusión, pero en realidad suele ser un despertar espiritual. Dios comienza a moverte internamente antes de moverte externamente. Primero cambia tu percepción, luego cambia tu dirección, porque si Él te llevara a algo mayor sin transformar tus deseos, volverías a lo mismo de antes. En la Biblia vemos esto constantemente. El pueblo de Israel vivió años en Egipto, pero la liberación comenzó cuando dejaron de sentirse cómodos siendo esclavos. Mientras podían tolerarlo, nada pasaba. Pero cuando su corazón ya no soportó la misma vida, comenzó el proceso del éxodo. El cambio interior precedió al milagro exterior. Esto también ocurrió con David. Él cuidaba ovejas y aunque era fiel en lo pequeño, dentro de él había una convicción que no coincidía con el campo donde estaba. No era orgullo, era propósito. Dios muchas veces siembra una inconformidad santa, no para frustrarte, sino para indicarte que tu temporada actual está terminando. Tal vez últimamente te pasa algo parecido. Ya no disfrutas conversaciones que antes te gustaban. Ya no te identificas con ciertos ambientes. Incluso algunos hábitos pierden sentido y al mismo tiempo no sabes exactamente hacia dónde ir. Eso suele generar ansiedad porque el ser humano quiere claridad inmediata, pero Dios trabaja por procesos. Primero quita el apego, luego muestra el destino. Si te mostrara el destino antes de quitar el apego, no avanzarías. Por eso esta incomodidad no es castigo, es preparación. Estás dejando de pertenecer a un lugar antes de llegar al siguiente. Muchos interpretan este momento como un problema emocional, como si estuvieran perdiendo motivación por la vida, pero espiritualmente suele ser lo contrario. Es una transición. Es cuando Dios empieza a desconectarte de lo que ya no corresponde con lo que viene. Eclesiastés capítulo 3 explica que todo tiene su tiempo, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y arrancar nunca se siente agradable, pero es necesario para volver a sembrar. Dios no añade una nueva temporada encima de la anterior. Primero limpia el terreno del corazón. Por eso comienzas a sentir silencios extraños en tu alma. Ya no te satisface lo superficial. Necesitas profundidad, aunque no sepas explicarla. Buscas paz aunque no entiendas por qué perdiste interés en ciertas cosas.
Esto suele ser el inicio de una bendición grande porque Dios no entrega algo nuevo a una mentalidad vieja. Primero transforma la capacidad de recibir. Es como cuando alguien cambia de etapa en la vida. La ropa de antes todavía existe, pero ya no encaja. No está rota, simplemente ya no corresponde. Así funciona espiritualmente el crecimiento. No todo lo que dejas era malo, solo era temporal. La incomodidad entonces se vuelve un lenguaje divino. No es ruido, es dirección, no es vacío, espacio para lo nuevo. Dios está creando lugar dentro de ti para algo mayor. Y aquí es importante entender algo. Esta etapa no siempre viene con entusiasmo, muchas veces viene con silencio, porque el corazón está soltando mientras aún no ve lo que recibirá. Esa es la fe en proceso. Cuando notes que algo dentro de ti cambió y no puedes volver a sentir igual que antes, no lo tomes como pérdida, tómalo como anuncio. Las temporadas de Dios casi siempre comienzan por dentro. Antes de abrir la puerta correcta, Dios te quita el deseo de quedarte en la incorrecta. Segunda señal. Comienzan a cerrarse puertas que tú querías que se abrieran. Otra señal muy clara de que una bendición grande viene en camino es cuando ciertas oportunidades simplemente no prosperan, aun cuando parecían perfectas. Oraste por ellas, hiciste lo correcto, insiste. Y sin embargo, no funcionaron. Y lo más desconcertante es que no fallaron por tu culpa, solo no se dieron. Este tipo de momento suele confundirse con abandono, pero muchas veces es protección. Dios no solo guía por lo que permite, también guía por lo que impide. A veces la dirección divina no llega con una voz audible, sino con un acceso negado. En la Biblia vemos que el apóstol Pablo intentó predicar en varias regiones, pero el Espíritu no se lo permitió. No decía que su intención era mala, simplemente no era el lugar correcto. Luego fue dirigido a Macedonia, donde ocurrió uno de los movimientos espirituales más importantes de su ministerio. Primero hubo puertas cerradas, después vino el destino correcto. El ser humano suele interpretar una puerta cerrada como fracaso inmediato porque piensa en corto plazo. Pero Dios trabaja en propósito, no en comodidad. Tú ves la oportunidad que perdiste. Él ve el camino al que no debías entrar. Tal vez recuerdas algo reciente en tu vida. Una relación que parecía avanzar y se detuvo. Un proyecto que prometía estabilidad y no prosperó. Un trabajo que querías y no llegó. Y lo más difícil es que todo parecía encajar, pero simplemente no ocurrió. Eso suele producir preguntas internas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué después de tanto esfuerzo no pasó? Sin embargo, muchas veces la respuesta no es error, es dirección. Proverbios capítulo 16. Enseña que el hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Eso significa que incluso cuando tu intención es buena, Dios puede corregir la ruta para alinearla al propósito mayor. Lo importante aquí es entender que una puerta cerrada no siempre indica un no definitivo, muchas veces indica no todavía o no ahí. Pero en temporadas previas a una gran bendición suele significar algo más profundo. Dios está reduciendo opciones para llevarte exactamente al lugar correcto. Si todas las puertas se abrieran, elegirías por emoción. Cuando algunas se cierran, eliges por guía. El problema es que el corazón humano suele apegarse a lo primero que ve como solución. Nos acostumbramos a imaginar el futuro de cierta forma y cuando no sucede sentimos que perdimos algo. Pero muchas veces no perdiste un futuro, perdiste una distracción. Dios ve consecuencias que tú no puedes anticipar. Ve conversaciones que no escuchaste, situaciones que aún no ocurrieron, caminos que terminarían drenando tu paz. Por eso detiene procesos incluso cuando parecen buenos. No todo lo bueno es correcto para tu temporada. Y aquí ocurre algo importante. Las puertas cerradas empiezan a limpiar tu expectativa. Comienzas a soltar el control. Empiezas a entender que tu vida no depende solo de tu esfuerzo, sino de la dirección correcta. Antes de algo grande, Dios suele simplificar tu camino. Reduce alternativas para que no te disperses. Lo que parecía pérdida se convierte en alineación. Piensa en José. Varias puertas se cerraron. Su familia lo traicionó. Terminó en esclavitud, luego en prisión. Desde la perspectiva humana, todo era retroceso,
pero cada cierre eliminaba un camino alternativo hasta colocarlo exactamente en el palacio donde cumpliría su propósito. No fue suerte, fue precisión. Por eso, si últimamente notas que algunas cosas no fluyen, aunque lo intentaste correctamente, no lo interpretes inmediatamente como derrota. Puede ser dirección silenciosa. Puede ser Dios protegiendo tu futuro de decisiones que hoy no parecen malas, pero mañana serían peso. Antes de abrir la puerta correcta, Dios suele cerrar todas las que te harían conformarte. Tercera señal. Experimentas un silencio espiritual donde parece que Dios no responde. Hay una etapa que a casi nadie le gusta vivir, pero que aparece repetidamente antes de los momentos más grandes en la Biblia. Es la temporada donde oras y no pasa nada visible, donde hablas con Dios y sientes que el cielo guarda silencio. No es que hayas dejado de creer, de hecho oras más que antes, pero la respuesta inmediata desaparece. Y ese silencio suele confundir porque la mente humana asocia la cercanía de Dios con sensaciones intensas o señales claras. Sin embargo, espiritualmente ocurre algo profundo. El silencio no siempre es ausencia, muchas veces es preparación. Nos acostumbramos a un tipo de relación con Dios basada en sentir, en recibir confirmaciones rápidas, en notar dirección evidente. Pero cuando una bendición grande viene en camino, Dios comienza a cambiar la forma en la que te relacionas con Él. Ya no te guías solo por emociones, empieza a formarte en confianza. En la vida de Abraham hubo promesas enormes, pero entre la promesa y el cumplimiento hubo largos años sin explicaciones detalladas. En la historia de José hubo sueños muy claros, pero luego vino una larga etapa sin recordatorios divinos. En la vida de Jesús, antes de iniciar su ministerio público, pasó tiempo en el desierto sin multitudes, sin milagros visibles, sin aplausos. El silencio precedió al impacto. El silencio espiritual suele sentirse como distancia porque tu percepción busca estímulo. Pero Dios está trabajando en un nivel más profundo. Está formando estabilidad interior. Mientras recibes respuestas rápidas dependes de la reacción. Pero cuando atraviesas silencio, aprendes permanencia. Ya no sigues a Dios por lo que sientes, sino por quién es. Y esa transformación es necesaria porque la bendición grande no puede sostenerse sobre una fe frágil. Muchas personas piden algo mayor en su vida, pero si lo recibieran en la etapa equivocada, lo interpretarían mal, lo administrarían mal o lo perderían rápido. Por eso Dios fortalece primero el interior y una de las herramientas principales para hacerlo es el silencio. El Salmo 27 habla de esperar en el Señor y cobrar ánimo. Esa espera no es pasividad, es crecimiento invisible. Mientras tú crees que nada ocurre, tu carácter se vuelve más firme, tu paciencia madura, tu dependencia se purifica. Comienzas a orar sin negociar. Ya no oras solo para recibir algo, oras porque necesitas estar con Dios. Y ahí ocurre un cambio importante. Tu relación deja de ser utilitaria y se vuelve íntima. Cuando la fe madura de esa manera, entonces estás preparado para recibir sin perder el rumbo. El silencio también revela algo dentro de ti. Aparecen pensamientos, temores y preguntas que antes estaban cubiertos por la actividad constante. Es como si Dios apagara el ruido externo para ordenar el interior. Y ordenar el interior siempre toma tiempo. No es abandono, es construcción. Un arquitecto primero levanta cimientos profundos que nadie ve. Durante ese tiempo el terreno parece vacío, pero el vacío no es inutilidad, es base. De la misma forma, Dios a veces detiene la sensación de avance para establecer estabilidad. Y hay otro detalle importante en esta etapa: aprendes a reconocer la voz de Dios de otra forma. Ya no esperas señales espectaculares. Comienzas a notar convicciones suaves, paz inexplicable, dirección tranquila. Tu percepción espiritual se vuelve más fina. Cuando la bendición llegue, no dependerás de emoción para sostenerla. Tendrás discernimiento. Muchos se desesperan en este punto y retroceden porque creen que Dios dejó de escucharlos. Pero en realidad, Dios está cambiando el tipo de respuesta que necesitas. Antes respondía a tu petición, ahora responde a tu propósito. Si últimamente oras y sientes menos sensaciones, pero más claridad interna, menos ruido, pero más estabilidad, menos señales externas, pero más convicción profunda, no significa que Dios se alejó. Significa que te está preparando para algo que requiere una fe más firme que una emoción momentánea.
Antes de una gran manifestación externa, Dios establece una calma interna que no dependa de circunstancias y esa calma nace en el silencio. Cuarta señal. Comienzas a perder relaciones, conexiones o entornos sin haberlos buscado perder. Una de las experiencias más difíciles de comprender antes de una gran bendición es cuando ciertas personas empiezan a alejarse de tu vida sin que hayas hecho algo para provocarlo. No hubo una discusión grande, no hubo un evento definitivo, simplemente la conexión ya no fluye igual. Conversaciones que antes eran naturales, ahora se sienten forzadas. Lugares donde te sentías parte ahora te resultan ajenos y personas con las que compartías mucho dejan de caminar a tu ritmo. Esto suele doler porque el ser humano interpreta la distancia como rechazo, pero muchas veces no es rechazo, es transición. Dios no solo cambia circunstancias, también cambia compañías. Y lo hace porque cada etapa de la vida requiere un entorno distinto. No todas las personas son para siempre. Algunas son para un proceso específico. Cumplen una función real en tu historia, pero no en tu destino final. En la Biblia esto se ve constantemente. Abraham tuvo que salir de su tierra y de su parentela para entrar en la promesa. José fue separado de sus hermanos antes de llegar al palacio. Incluso Jesús, al comenzar su ministerio, dejó el entorno cotidiano donde todos lo conocían de una forma para entrar en una etapa donde su identidad sería otra. La separación entonces no siempre es pérdida, muchas veces es ajuste de dirección. Cuando una bendición grande viene en camino, Dios empieza a alinear tu ambiente con lo que vas a cargar. Algunas conversaciones ya no te edifican, ciertas dinámicas ya no aportan paz, algunos hábitos grupales ya no encajan con lo que sientes dentro y aunque intentes mantenerlo igual, simplemente no funciona como antes. Esto genera una sensación extraña porque todavía recuerdas el afecto, pero ya no compartes la misma visión. Todavía aprecias a las personas, pero tu interior ya no puede quedarse en la misma etapa. No hay odio, no hay desprecio, solo distancia progresiva. Eclesiastés explica que hay tiempo de juntar piedras y tiempo de esparcir piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. La vida espiritual también funciona por temporadas relacionales. A veces la gente piensa que madurar espiritualmente es solo adquirir conocimiento, pero también implica cambiar de ambiente, no porque seas mejor que otros, sino porque Dios te está llevando a una responsabilidad diferente. Y cada responsabilidad requiere un contexto adecuado. Si permanecieras exactamente en el mismo entorno, tu crecimiento se detendría. Por eso, la separación ocurre gradualmente para que no dependas emocionalmente del pasado cuando llegue el futuro. Aquí aparece un detalle importante. La distancia no siempre es física, muchas veces es interna. Puedes seguir viendo a las personas, pero ya no buscas los mismos temas. Ya no participas igual, ya no te identificas de la misma manera. Tu mente cambió primero, luego cambia tu posición y eso puede generar soledad temporal, pero esa soledad no es abandono, espacio. Dios crea espacio para introducir nuevas conexiones alineadas con tu propósito. Antes de añadir, suele reducir. Antes de multiplicar, ordena. Observa la naturaleza. Cuando un árbol crece, sus raíces se expanden y algunas hojas caen, no porque el árbol esté muriendo, sino porque está desarrollándose. Lo viejo no siempre es malo, pero no todo puede acompañar el crecimiento. Muchas bendiciones se retrasan porque la persona insiste en conservar ambientes que no corresponden con la nueva etapa. Dios entonces permite distancia para proteger el proceso. También hay otro aspecto profundo. Algunas relaciones estaban conectadas a tu identidad pasada. Mientras eras de cierta forma, todo encajaba, pero al cambiar tu interior, la relación pierde su base. No porque la otra persona cambie, sino porque tú ya no eres el mismo. Y aunque al inicio duela, después entiendes que la separación evitó conflictos mayores. Lo que hoy es silencio, mañana habría sido choque. Si últimamente notas que ciertas personas se alejaron, conversaciones se apagaron o entornos dejaron de sentirse tuyos, no siempre es señal de fracaso social, muchas veces es señal de preparación espiritual. Antes de colocarte en un nuevo lugar, Dios ajusta quien caminará contigo para que la bendición no se convierta en carga ni el entorno en obstáculo. Quinta señal. Sientes una lucha interna intensa contigo mismo. Antes de una bendición grande suele aparecer una batalla que no es externa, sino interna. No es contra personas,
no es contra circunstancias, es dentro de ti. Pensamientos contradictorios, recuerdos que vuelven, emociones que parecen más fuertes que antes, debilidades que creías superadas reaparecen y todo eso te hace pensar que estás retrocediendo espiritualmente. Pero muchas veces no es retroceso, es revelación. Dios no sana lo que no se expone y cuando va a confiarte algo mayor, primero permite que veas claramente lo que hay dentro de tu corazón. En etapas normales de la vida, muchas áreas permanecen ocultas porque la rutina las mantiene dormidas. Pero cuando se acerca un cambio importante, todo empieza a salir a la superficie. Orgullo, miedo, inseguridad, necesidad de aprobación, heridas antiguas, pensamientos que no sabías que todavía estaban ahí y eso incomoda porque uno pensaba que ya estaba bien. La Biblia muestra este proceso de forma muy clara en la vida de Jacob. Antes de entrar en su destino tuvo una noche de lucha. No luchó contra un enemigo visible, luchó hasta el amanecer. Aquella experiencia marcó un antes y un después en su identidad. Después de esa confrontación interna, dejó de ser quien era para convertirse en alguien preparado para su propósito. La lucha interior, entonces no es señal de que Dios se alejó, es señal de que Dios se acercó lo suficiente para mostrarte lo que necesita transformar. Muchas personas oran por crecimiento, pero no esperan confrontación. Sin embargo, el crecimiento espiritual siempre pasa por una etapa donde Dios alinea lo que eres con lo que vas a recibir. Porque si el corazón no cambia, la bendición se distorsiona. Por ejemplo, si recibes algo grande teniendo miedo profundo, lo usarás para esconderte. Si lo recibes con orgullo, lo usarás para compararte. Si lo recibes con inseguridad, dependerás demasiado de ello. Por eso, Dios trata primero el interior y esa etapa suele sentirse intensa. Te cuestionas más, reflexionas más, recuerdas cosas del pasado que pensabas olvidadas, detectas patrones en tu comportamiento que antes ignorabas. No es que aparecieron de repente, siempre estuvieron, solo que ahora se volvieron visibles. El Salmo 51 habla de un corazón limpio y un espíritu recto. Esa limpieza no ocurre sin proceso. Primero hay exposición, luego transformación. También notarás que reaccionas diferente ante situaciones pequeñas. Algo mínimo te hace pensar mucho. Una palabra te mueve emocionalmente. Un detalle te hace analizar tu carácter. No es debilidad, es sensibilidad espiritual. Dios está afinando tu interior para que no cargues la próxima etapa con heridas viejas. A veces te preguntas por qué ahora, justo ahora, todo esto aparece. La razón es sencilla. Estás lo suficientemente cerca de algo importante como para que Dios no permita que llegues con lo mismo de antes. Es parecido a cuando un atleta se prepara para una competencia mayor. El entrenamiento se vuelve más exigente porque la capacidad debe aumentar. La exigencia no significa que esté peor preparado, significa que está listo para un nivel superior. En esta fase aprendes a reconocer tus verdaderas motivaciones. Descubres cuando haces algo por amor, por miedo, por costumbre o por aprobación. Y ese autoconocimiento es esencial para sostener una bendición sin perderte en ella. Muchos creen que las bendiciones solo traen alegría, pero también traen responsabilidad. Y Dios no entrega responsabilidad grande sin formar primero el carácter. Si últimamente sientes una batalla dentro de ti, pensamientos más profundos, confrontaciones internas que no puedes ignorar, no te alarmes pensando que estás fallando. Puede ser exactamente lo contrario. Puede ser que Dios esté ordenando tu corazón para que lo que viene no te destruya, sino te edifique. Antes de confiarte algo mayor, Dios fortalece quién eres cuando nadie te ve. Sexta señal. Empiezas a ver repetidamente el mismo mensaje en diferentes lugares. Otra señal muy común antes de una bendición grande es cuando comienzas a notar que un mismo tema aparece una y otra vez en tu vida. No es una coincidencia aislada, sino algo constante. Escuchas una enseñanza y toca exactamente lo que estabas pensando. Lees un pasaje bíblico y responde a una pregunta que no habías dicho en voz alta. Alguien menciona algo que parece describir tu situación actual sin conocerla. No ocurre una sola vez, ocurre varias. Esto suele llamar la atención porque parece demasiado preciso para ser casualidad. Y espiritualmente suele ser dirección. Dios muchas veces no habla de una sola forma, habla por confirmaciones, no porque Él no pueda comunicar claramente,
sino porque el corazón humano necesita certeza progresiva para obedecer con paz. Cuando algo se repite en distintos contextos, la mente deja de descartarlo como imaginación y empieza a considerarlo guía. En la historia de Samuel, siendo niño, escuchó su nombre repetidas veces hasta comprender que era Dios quien lo llamaba. En la vida de José, los sueños se presentaron más de una vez, confirmando el mismo propósito. En la experiencia de Pedro, la visión fue mostrada repetidamente para que entendiera el mensaje. Sin duda. La repetición en la Biblia no es redundancia, es afirmación. Muchas veces esperas una señal extraordinaria, algo impresionante que elimine toda duda, pero Dios suele usar lo cotidiano para guiarte, solo que al repetirlo lo vuelve evidente. Tal vez últimamente escuchas sobre paciencia en distintos mensajes o sobre perdonar en momentos inesperados o sobre confiar cuando no ves resultados. Y no importa dónde estés, el tema vuelve. Eso no ocurre porque todos hablen de lo mismo. Ocurre porque tu atención está siendo dirigida. Dios prepara primero tu entendimiento antes de mover tu situación. Si Él cambiara todo de inmediato, sin preparar tu mente,